Buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema de sangrado de tubo digestivo, dado por el equipo 4, el cual está conformado por Leonardo, Guadalupe, Andrea y yo, Leticia. Para empezar, debemos recordar que el sangrado del tubo digestivo se clasifica en dos, en alto y bajo, y a la vez el alto se subdivide de acuerdo a su etiología en varicial y no varicial. Y dentro de estas dos, la no varicial es la que se encuentra con mayor frecuencia. En cuanto a la definición, el sangrado o hemorragia de tubo digestivo alto es, valga la redundancia, el sangrado de tracto digestivo proximal al ligamento de Treitz, que el ligamento de Treitz es el músculo suspensor del duodeno. Este sangrado se puede presentar ya sea en esófago, estómago o duodeno. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que este sangrado se puede presentar proximal a la ámpula de Vater y esta definición se da debido a que es el alcance que tiene el endoscopio, o sea, es una definición endoscópica. Y la ámpula de Vater es el lugar en donde el conducto biliar y el conducto pancreático se unen y vacían su contenido en el intestino delgado. En cuanto a la epidemiología, la hemorragia de tubo digestivo alto no varicial es la principal causa de atención en urgencias y hospitalización por enfermedad gastrointestinal a nivel mundial. Tiene una incidencia mundial de 40 a 150 casos por 100.000 habitantes al año. Es más frecuente en hombres que en mujeres y la mayoría de las hemorragias de tubo digestivo alto son autolimitadas hasta en un 80% de los casos. Y los casos restantes, es decir, el 20%, se asocian a resangrado persistente o recurrente a pesar de un adecuado tratamiento en el paciente. En cuanto a la mortalidad, esto es variable, pero se encuentra entre un 3.5 a 10% de los casos. En los pacientes hospitalizados por otras condiciones médicas que desarrollan hemorragia de tubo digestivo alta, su tasa de mortalidad incrementa hasta unas 4 veces más que pacientes hospitalizados por esta etiología. Hay que tener presente que existen factores asociados a mayor morbimortalidad, entre los que se encuentran una edad mayor de 60 años, presencia de comorbilidades, inestabilidad hemodinámica al ingreso, altos requerimientos de transfusión de glóbulos rojos, hallazgos de sangrado activo o hemorragia reciente en endoscopía y presencia de melena o hematoquesia. Entre los factores de riesgo, los que se encuentran más frecuentemente son la infección por Helicobacter pylori, que se considera como uno de los principales factores de riesgo. También el uso concomitante de AINES, antiplaquetarios o anticoagulantes incrementa el riesgo de presentar hemorragia de tracto digestivo alto. En cuanto a la etiología, no hay información reciente respecto a México más que esta tabla que encontré, que es del año 2011, que menciona las principales causas de hemorragia de tubo digestivo alto no varicial. Como pueden ver, las tres principales causas que actualmente siguen presentes son úlcera péptica, erosiones gastroduodenales y desgarro de Mallory-Weiss. En cuanto a la úlcera péptica, esta, como pueden observar en la tabla, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta no varicial. Dentro de sus causas más frecuentes está la terapia con AINES y la infección por Helicobacter pylori. Y la hemorragia se produce debido a una erosión de una arteria y la magnitud del sangrado va a estar relacionado con el tamaño y el diámetro del defecto arterial. Se ha visto que las úlceras gástricas son más frecuentes que las úlceras duodenales. Con respecto a las erosiones gastroduodenales, aquí tenemos a las gastritis y a las duodenitis, que estas, al igual que la úlcera péptica, se asocian frecuentemente con el consumo de AINES o por infección de Helicobacter pylori. En la mayoría de los pacientes se ha visto
que si se suspende el consumo de AINES o se erradica la infección por Helicobacter pylori, tienen resultados favorables. Y con respecto al desgarro de Mallory Weiss, esta es una laceración en la mucosa en la unión gastroesofágica, en el caries gástrico o en el esófago distal. Y esta es consecuencia de vómitos recurrentes y se ha visto asociada más con el alcoholismo. Un dato que no deben de olvidar es que más del 50% de los casos que se presentan en el servicio de urgencias son de origen péptico. De esta manera, continuaremos con las manifestaciones clínicas de la hemorragia digestiva alta. En primer lugar, esta tiene como presentación la hematemesis y las melenas. En primer lugar, la hematemesis es el vómito de sangre fresca o de restos hemáticos digeridos, los denominados pozos de café, lo que nos sugiere precisamente una hemorragia digestiva alta. Sin embargo, también hay que descartar un origen respiratorio como la hemoptisis u otorrinolaringológico, tratándose de sangre deglutida. Las melenas, por otra parte, son heces negras, brillantes, pastosas, pegajosas y malolientes, se les denomina como petróleo, que sugieren hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja pero con tránsito lento. Pues precisamente para que se produzca este tipo de heces, la sangre debe haber permanecido al menos 8 horas en el tubo digestivo. Igual debemos descartar ingesta como por ejemplo de sales de bismuto, tratamiento con hierro o de regaliz, que todos estos agentes nos pueden teñir las heces y nos pueden hacer orientar el diagnóstico hacia otro lado. Sin embargo, también es importante no descartar algunos otros síntomas que pueden acompañar todo la etiología del sangrado digestivo, como por ejemplo la úlcera péptica o síndromes hepatológicos como incremento de la presión portal y varices gastroesofágicas. Ahora bien, ¿cuál va a ser el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva alta en la sala de urgencias? En primer lugar, se va a dividir en 3 grandes pasos. 1. Valoración del estado hemodinámico del paciente. 2. Comprobación del sangrado digestivo, localización y etiología probable. Y 3. Tratamiento de urgencia y la valoración de lo que se hará después, ¿vale? Así que, en primer lugar, nosotros vamos a valorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, y como se indica, lo primero que se debe hacer, aún previo a la anamnesis para intentar encontrar una etiología, es fundamentar la toma de constantes vitales. Tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y signos de perfusión periférica, así como signos de hidratación y coloración mucocutánea. De manera ideal, se cree que tomar 1 o 2 vías venosas periféricas para reponer volumen si es que llegase a ser necesario. A estos pacientes tenemos que estarlos vigilando periódicamente, precisamente porque su situación hemodinámica puede cambiar de un momento a otro, aún en la estancia de urgencias, y puede ser necesario reponer líquidos de manera rápida, o inclusive ajustar el tratamiento que ya le estemos dando. Ahora bien, ¿por qué es importante entonces la valoración del estado hemodinámico del paciente? Bueno, esto es porque precisamente nos va a dar las características y la clasificación de la hemorragia digestiva alta según su gravedad, ¿vale? Entonces así la podemos dividir en leve, moderada, grave y masiva. La leve precisamente es una hemorragia digestiva alta en la que el paciente tiene una clínica en la que está asintomático y aproximadamente podemos calcular que tiene una pérdida de volemia de 500 mililitros o incluso menos, lo cual equivale a un 10% del gasto cardíaco. Ahora bien, una pérdida moderada se puede determinar por una clínica con una tensión arterial mayor a 100, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, frialdad de la piel o de las extremidades y test del ortostatismo negativo, es decir, que el paciente no tendrá hipotensión ortostática, lo cual nos indica una pérdida de volemia aproximadamente de 500 a 1250 mililitros, lo que es igual a de un 10 a un 25% de la volemia total.
Luego, por otro lado, completamente están la hemorragia digestiva alta, tanto grave como la masiva. Esta precisamente se define, la grave en primer lugar, se define como una tensión arterial sistólica menor a 100, una frecuencia cardíaca de 100 a 120, un pulso débil, sudor y palidez, así como un test del ortostatismo positivo. Esto nos habla precisamente de una pérdida de 1250 a 1750 mililitros, lo que equivale a un 25 o un 35% aproximadamente del gasto. Luego, por otra parte, está la pérdida masiva, ¿vale? La pérdida masiva se define por una tensión arterial sistólica menor a 80, frecuencia cardíaca mayor a 120 y signos de shock o signos de shock franco, ¿vale? Y esto nos va a hablar de una pérdida de la volemia mayor a 1750 mililitros o superior al 35% de la volemia, ¿vale? Ahora bien, también es importante aquí repasar cuáles son los signos de hipovolemia, como se decía con el paciente, pero que no presente sangrado. Y estos son mareo, hipotensión ortostática, palidez, disnea, angor y síncope, los cuales deben ser igualmente valorados si es que el paciente los tiene a su ingreso. Ahora bien, entonces, si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, ¿no? Pero precisamente no esta es leve o moderada, pasará al segundo estadio, donde vamos a comprobar si existe realmente un sangrado del tubo digestivo, si la localización, dónde está localizado este sangrado del tubo digestivo y su etiología probable. Sin embargo, si el paciente viene con un aparente hemorragia de tubo digestivo grave o masivo, entonces debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, canalizar 2 vías venosas de calibre grueso si el paciente en todos los pacientes. Si el paciente es cardiópata, nefrópata o entra en shock, se recomienda también tomar una vía venosa central precisamente para estar monitoreando la presión venosa central. Ahora bien, el segundo paso es empezar a reponer volumen. Esto puede ser con cristaloides como el suero salino al 0.9%, el suero glucosado al 5% o el suero glucosalino. Si la tensión arterial sistólica es menor de 100 o está en shock franco, se recomienda utilizar coloides artificiales como la poligenina al 3.5% o el hidroxietilalmidón al 6% a chorro, precisamente ya que aumenta la expansión de plasma con poco líquido y disminuyen el riesgo de sobrecarga hídrica. En estos pacientes, los coloides naturales no se recomiendan y el objetivo primordial de estos es mantener la tensión arterial sistólica mayor en 100 milímetros de mercurio y la presión venosa central mayor a 5. Ahora bien, el siguiente paso, si es que el paciente lo necesita, es la transfusión. Para esto se va a necesitar un previo consentimiento informado y que el paciente tenga una disminución de la hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro y menor disminución del hematocrito menor al 30%. Se divide en 2 grandes categorías, transfusión urgente y no urgente. La transfusión urgente se usa sin utilizar las pruebas concentradas, las pruebas cruzadas, y se utiliza sangre total isogrupo, precisamente solo si se trata de hemorragia masiva. Por otro lado, las no urgentes se debe hacer siempre las pruebas cruzadas y se deben usar concentrados de hematíes en pacientes hemodinámicamente estables, si la hemoglobina es menor a 8 gramos sobre decilitro y el hematocrito es menor al 25%. Existe un punto intermedio entre los pacientes que ya han llegado a la meta y los pacientes que están en la transfusión no urgente, el cual es que tengan una hemoglobina de 8 a 10 gramos sobre decilitro y de un hematocrito del 25 al 30%. Si los pacientes están estables, se debe transfundir considerando precisamente otros factores como edad o enfermedades de base que no nos permitan correr riesgos como cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. En cambio, si el paciente ya tiene un hematocrito del 10 mayor a 10, una hemoglobina mayor a 10 y un hematocrito mayor al 30%, no suelen requerir transfusión y se deben valorar individualmente. Ahora bien,
¿Cuánto se debe transfundir en estos pacientes? Precisamente el objetivo, como se mencionó, es llegar a una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro y un hematocrito mayor al 30%. Entonces, nosotros debemos calcular a partir de que se sabe que aproximadamente una unidad de concentrados de hematíes va a elevar la hemoglobina en un punto y el hematocrito en 3 a 4% aproximadamente, ¿vale? Ahora bien, después de la transfusión, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, semi-incorporar al paciente, o bueno, no necesariamente tal vez después de la transfusión, sino otro paso es precisamente semi-incorporar al paciente para evitar vómitos y aspiraciones, utilizar sonda nasogástrica para empezar a hacer aspiración y enviar electrocardiograma, sonda vesical y oxígeno. Precisamente mejora a través de gafas nasales porque la mascarilla podría facilitar la aspiración pulmonar. Ahora bien, ya que tengamos el paciente hemodinámicamente estable, o si el paciente llegó en primer lugar hemodinámicamente estable, vamos a pasar a la comprobación del sangrado digestivo, localización y su etiología probable. Para esto vamos a hacer en primer lugar una historia clínica, en la cual vamos a determinar historia de dispepsia ulcerosa, reflujo, úlcera o ya de una hemorragia digestiva alta previa. Precisamente también se tiene que investigar antecedentes de etilismo, cirrosis o hábitos toxicológicos, así como coagulopatías o tratamiento con anticoagulantes y si tiene algún síndrome constitucional o neoplasias. Lo que nos va a interesar también preguntarles a los pacientes precisamente va a ser las características del sangrado, el tiempo transcurrido desde que empezó a sangrar, síntomas desencadenantes como por ejemplo algún vómito o estrés y precisamente los síntomas acompañantes como disfagia, dolor, pirosis, acidez, cambio en el ritmo intestinal, síndrome constitucional o los ya mencionados síntomas de hipovolemia. Siempre en estos pacientes es importante saber si existe ingesta de AINE, corticoides, alcohol, cáusticos u otros gastroerosivos y precisamente descartar ingesta de hierro o alimentos que puedan causar falsas melenas como ya se había mencionado. Por otra parte, en la exploración física debemos prestar atención, como se mencionaba al principio, a la tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, a la temperatura y a la saturación del nivel de oxígeno. Así igualmente debemos prestar mucha atención al nivel de conciencia, signos de deshidratación, palidez mucocutánea e hipoperfusión periférica. Debemos buscar los famosos estigmas de hepatopatía crónica como telangiectasias, hipertrofia parotídea, eritema palmar, etcétera, etcétera, etcétera. Así como nos fijaremos en posibles manchas melánicas o púrpuras palpables para descartar coagulopatías. En estos pacientes también siempre es fundamental realizar el tacto rectal porque sí se valora la existencia de melenas y hematoquesia, hemorroides y masas. Si es negativo no descartan precisamente la hemorragia alta, pues precisamente puede que la hemorragia haya comenzado recientemente. Y también es útil la valoración de utilizar una sonda nasogástrica, valorando precisamente si no existe riesgo de varices gastroesofágicas, las cuales podríamos erosionar con la misma sonda nasogástrica. ¿Para qué nos va a servir? Para realizar lavados y aspiraciones, ¿no? Los lavados van a ser con suero salino fisiológico y precisamente no se deben emplear suero frío porque no tienen eficacia hemostática demostrada y nos pueden agravar el shock. Entonces, con la sonda nasogástrica nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, identificar y localizar de manera, como llamémoslo, empírica, el sangrado según el tipo de aspirado. Si el aspirado es sanguinoliento, entonces vamos a confirmar una hemorragia digestiva alta activa. Si el sangrado está en pozos de café, vamos a confirmar una hemorragia digestiva alta activa, pero que tiende hacia la inactividad, aunque no descarga sangrado activo en puntos más bajos. Y luego si está limpia, descartará de una hemorragia activa en el esófago y en el estómago, sin embargo no en el duodeno. ¿Vale? Entonces, si tenemos ya la sonda nasogástrica, igual puede servirnos de guía si se llega a reproducir sangrado, precisamente por el hecho de que estamos aspirando constantemente, de que también se eliminan los restos de sangre, facilitando la endoscopia posterior. Evitamos también el riesgo de broncoaspiración por la aspiración del contenido
gástrico, ¿vale? Ahora bien, ¿qué hacemos con la sonda nasogástrica una vez que ya hayamos realizado el aspirado? Bueno, si el aspirado sale limpio, entonces debemos retirarla de una. Después, si el aspirado tiene pozos de café y no se realizará una endoscopía urgente, entonces vamos a hacer un lavado con suero salino fisiológico y después retirar. Ahora bien, si encontramos sangre fresca y si encontramos también pozos de café y si encontramos sangre fresca o si se va a encontrar pozos de café y se va a realizar una endoscopía urgente, se debe mantenerla para precisamente realizar lavados y mantener una aspiración continua hasta la realización de la endoscopía. ¿Qué otras cosas necesitamos como pruebas complementarias para precisamente determinar la etiología y el diagnóstico diferencial de la hemorragia de tubo digestivo alto? Primero que nada, el examen sistemático de sangre, hemoglobina y hematocrito, como ya se mencionó, para valorar las constantes y determinar si el paciente necesita transfusión de sangre, y precisamente también el volumen corpuscular medio, porque este nos va a indicar pérdidas crónicas. También se pueden existir, por ejemplo, leucocitosis por el estrés que estamos teniendo de la hemorragia. Vamos a ver el estudio de la coagulación para descartar coagulopatías, estudio de los iones, estudio de la urea. Otros estudios importantes es el electrocardiograma y el estudio de la CPK, precisamente para descartar cardiopatía isquémica, radiografía de tórax y abdomen para descartar perforación, en este caso sería neumoperitoneo, y endoscopía oral. Precisamente es indicación de es necesario hacerlo en las 6 horas a la llegada de urgencias, y precisamente cuáles van a ser las indicaciones de endoscopía o gastroscopía urgente en cuanto el paciente llegue a la sala de urgencias. En primer lugar, sangrado activo, ¿no?, que tenga hematemesis y aspirado hemático en la sonda nasogástrica, sospecha de sangrado sospecha de sangrado por varices gastroesofágicas una vez ya teniendo la historia clínica y la exploración, y precisamente al no poder usar la sonda nasogástrica, toda hemorragia severa, aunque el sangrado se haya autolimitado, es decir, que el paciente haya entrado prácticamente casi en shock. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones para la endoscopía oral? En primer lugar, negativa del paciente, que ya tenga intervenciones quirúrgicas recientes menores a 15 días, que tenga angina inestable o infarto agudo del miocardio en el último mes. Precisamente, siempre nosotros debemos aportar, para que podamos tener una mayor eficacia, debemos aportar nosotros al endoscopista todos aquellos datos clínicos y analíticos antes de realizar la endoscopía. Y claro, debemos mantener al paciente con un consentimiento informado. Recordemos también que precisamente la endoscopía oral es el mejor método, en primer lugar diagnóstico, porque nos permite comprobar que sí es una hemorragia digestiva alta. Segundo lugar, nos permite encontrar la localización específica y orientarnos más hacia la etiología. También es terapéutico, porque precisamente mediante la endoscopía podemos poner hemostáticos, y también nos va a indicar es el mejor índice pronóstico para el paciente. Ahora bien, en tercer lugar y por último, ¿cuál va a ser el tratamiento de urgencias que nosotros le vamos a dar al paciente? Bueno, en primer lugar, el tratamiento médico va a ser en la hemorragia digestiva alta, no varicosa, la cual puede ser úlcera péptica, síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis, hernia hiatal, úlceras por estrés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? En primer lugar, reposo absoluto del paciente, ¿no? Después, dieta absoluta, salvo medicación, y hasta que hayan transcurrido 24 horas libres de hemorragia. Tener un control total de deposiciones, diuresis y las constantes vitales, así como una sonda urinaria si existe inestabilidad hemodinámica o hay mala recogida de orina. La sonda nasogástrica, ¿no?, solo en aspiración continua, cuando el endoscopista lo recomiende,
por inestabilidad hemostática o si el paciente ya está estuporoso. Aquí vamos a empezar también sueroterapia según la edad, superficie corporal y enfermedades de base y el estado del paciente. Normalmente la sueroterapia va a ser de 2.500 a 3.000 mililitros, alternando entre suero glucosado al 5% y suero salino fisiológico al 0.9%, con un promedio en suplementos de 60 miliequivalentes totales de cloruro de potasio, si los niveles de potasio son normales. Vamos a darle al paciente terapia también farmacológica con antieméticos, en general metoclopramida, una ampolla de 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, antiácidos, precisamente si el paciente tiene riesgo o antecedente de gastropatía por AINE, y se prefiere utilizar en estos pacientes la administración de un inhibidor de la bomba de patrones, como puede ser omeprazol, pantoprazol o esomeprazol, en perfusión intravenosa continua a dosis altas durante un periodo de 72 horas. Si los pacientes igualmente tienen antecedentes o si tienen factores de riesgo para úlcera péptica desarrollada por pylori, se recomienda que posterior al tratamiento hemorrágico en estos pacientes se dé una terapia erradicadora. Por último, en pacientes con anticoagulación es fundamental valorar la importancia de este tratamiento anticoagulante y determinar si es posible retirarlo lo antes posible. Ahora bien, ¿cuándo nosotros le vamos a dar tratamiento endoscópico al paciente? Entonces, esto es un poco más de cirugía, sin embargo también es bueno recordarlo, y es que precisamente el tratamiento endoscópico se le dará al paciente cuando el paciente tenga clasificación de Forrest 1, sin importar si sea A o B, 2A y 2B, lo cual nos estaría hablando desde un sangrado a chorro hasta un coágulo rojo no adherido, precisamente porque esto va desde una probabilidad de resangrado del 15% hasta un 80%. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico urgente, las indicaciones son precisamente que la hemorragia masiva inicial se presente con un deterioro progresivo y que precise más de 2.500 mililitros de sangre en 24 horas, que exista una hemorragia persistente, es decir, cuando en las primeras 48 horas desde el inicio del tratamiento no se consiga un periodo de 24 horas completas libre de hemorragia recidivante durante el ingreso tras 2 tratamientos endoscópicos, existencia de perforación u obstrucción y una hemorragia digestiva alta secundaria a neoplasia. Ahora bien, una de las principales y una de las más complicadas es precisamente la gastropatía por AINE, y por ello nosotros debemos valorar la profilaxis de la gastropatía en estos pacientes. Hay que valorar las situaciones y pacientes donde estaría indicada la profilaxis. En primer lugar, los factores de riesgo son la edad superior a 60 años, historia previa de enfermedad ulcerosa o de sangrado digestivo, tratamiento concomitante con esteroides, tratamiento concomitante con anticoagulantes, específicamente dicumarínicos, uso de dosis altas de AINE o uso de AINE por tiempo prolongado, además de una combinación de varios de estos. Y esto precisamente incluye el ácido acetil salicílico a dosis bajas, así como puede ser una enfermedad grave concomitante. En estos pacientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, se prefiere una profilaxis farmacológica, puede ser con un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, etcétera, así como recomendar al paciente que cambie a inhibidores selectivos de la COX-2, como pueden ser el celecoxib o el rofecoxib, porque precisamente tienen menos efectos gastrolesivos, aunque no están exentos totalmente de ellos, mantienen un potencial antiedematoso y antiálgico y son relativamente ineficaces como antiagregantes. Además de que se le recomienda también al paciente cambiar con terapia de antiagregantes del ácido acetil salicílico al clopidogrel porque tiene una menor incidencia de úlcera gastroduodenal. Ahora bien, de manera general,
¿Cuál va a ser el tratamiento en los pacientes con hemorragia digestiva alta secundaria a varices gastroesofágicas? Prácticamente hemorragia digestiva alta en el cirrótico. Debe sospecharse siempre en todo paciente con hemorragia digestiva alta y que nos sugieran enfermedad hepática, ¿vale? Porque precisamente en pacientes con cirróticos diagnosticados con varices gastroesofágicas, esta es la causa de hemorragia en el 75 al 80% de los casos. Y en aproximadamente un 40% de los pacientes cede espontáneamente. Sin embargo, va a dar una recidiva en un tercio de los pacientes en las primeras horas. Y esto determina que la mortalidad del primer episodio sea alta, imponiendo de un 25 a un 35%. ¿Cuál va a ser el tratamiento que les vamos a dar a estos pacientes? En primer lugar, el tratamiento hemostático inicial y de estabilización hemodinámica va a ser muy parecido a la hemorragia digestiva alta grave. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que en estos pacientes va a existir una dificultad por canalizar una vía central, precisamente porque puede existir coagulopatía. Pueden tener encefalopatía hepática, precisamente por todo el daño que ya se le ha hecho al hígado. Y si esta existe, debemos valorizar el riesgo de la intubación en estos pacientes. Y en la transfusión debe ser importante que siempre se deben reservar de 2 a 4 concentrados de hematíes. Es importante siempre porque si la transfusión es excesiva puede incrementar la presión portal y favorecer la recidiva hemorrágica, ¿no? Igualmente se trata de mantener, en esos casos específicos se trata de mantener el hematocrito alrededor del 25%, ¿no? Y la hemoglobina en torno a 8 gramos sobre decilitro, ¿vale? En estos pacientes también va a ser importante la corrección de hipoprotrombinemia, ¿no? Con vitamina K, la cual se va a administrar con una ampolla, que la ampolla trae 10 miligramos, precisamente una ampolla intravenosa. Igual va a ser importante utilizar el plasma fresco congelado, porque nos va a dar solo si existe alteración severa de la coagulación, ¿no? Y se van a utilizar de 2 a 4 unidades, una unidad cada 6 horas hasta que cese la hemorragia. Ahora bien, el tratamiento farmacológico en estos pacientes va a ser utilizado con somatostatina, precisamente en viales de 0.25 y 3 miligramos. ¿Por qué? Porque esta nos va a producir una vasoconstricción esplánica selectiva y va a disminuir de manera efectiva el flujo sanguíneo portal y colateral, así como la presión portal. Entonces su efecto es precisamente disminuir todo el flujo sanguíneo venoso y por tanto disminuir la potencia de la hemorragia. Su efecto es precisamente más evidente en las inyecciones en bolo y es importante que no debe mezclarse con hemoderivados, pues precisamente se inactiva, ni con el suero glucosado porque se precipita, ¿vale? Los bolos deben ser de 0.25 miligramos, es decir, 250 microgramos cada 15 minutos al inicio del tratamiento y ante una recidiva hemorrágica. Eso debe hacerse 3 veces, es decir, 3 bolos. O también puede utilizarse por perfusión continua, 6 miligramos en 500 mililitros de suero salino fisiológico cada 12 horas, 500 microgramos por hora durante 2 a 5 días, ¿vale? Esto disminuirá y después vamos a ir disminuyendo la dosis a la mitad cuando transcurran 24 horas sin hemorragias. Ahora bien, esto precisamente nos ha ayudado a desplazar a otras alternativas terapéuticas, precisamente por este tratamiento de somatostatina se va a iniciar en urgencias, ¿vale? Incluso antes que la endoscopía diagnóstica, si es que tenemos tenemos casi el diagnóstico certero de varices de hemorragia digestiva por varices gastroesofágicas. En estos pacientes después se podrá utilizar un tratamiento endoscópico, puede ser por ligadura endoscópica o escleroterapia, ¿no? O por el tratamiento de taponamiento esofágico, ¿no? Que es con un taponamiento con globo y luego con globo con balón, y precisamente se utilizará el balón de Sengskataken-Backlemore. Ahora bien, siempre es importante que en estos pacientes, específicamente los asociados a varices, el sangrado del tubo digestivo asociado a varices hemorrágicas,
puede tener complicaciones como por ejemplo peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones bacterianas, encefalopatía hepática, insuficiencia renal, y si el paciente tiene alcoholismo activo, también debemos en primer lugar quitarlo y utilizar tiamina y triapride, ¿vale? En la peritonitis bacteriana espontánea y otras infecciones que se puedan dar, siempre es importante tratar de prevenirla, en especial porque la presencia de una infección se va a asociar a un incremento de la mortalidad del 30 al 40%. ¿Cómo vamos a utilizar la antibioticoterapia en urgencias? Se va a utilizar norfloxacino con 400 miligramos cada 12 horas los primeros 7 días de la hemorragia digestiva alta, ¿vale? Estos puede ser por la sonda nasogástrica o por vía oral. Y en pacientes con peor función hepática, se dice que la ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, parece ser aún más eficaz en estos pacientes. Sin nada más que agregar, los dejo con mis compañeras, las cuales les van a hablar acerca del sangrado de tubo digestivo bajo. Bueno, ahora veremos el sangrado de tubo digestivo bajo y comenzaremos con la definición. Vamos a tener 2 definiciones, que es la histórica y la definición con enteroscopía. Primero, en la definición histórica tenemos que se va a definir un sangrado de tubo digestivo bajo. Se define como todo aquel sangrado que es originado por lesiones en el tubo digestivo en forma distal al ligamento de Treitz, es decir, entre el ligamento delgado y el ano. Y también tenemos la definición con enteroscopía, que esta es distal a la válvula ileocecal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el sangrado de tubo digestivo bajo representa el 20% de las hemorragias digestivas y su incidencia estimada es de 20 a 30 casos por cada 100.000 habitantes cada año. Generalmente se da espontáneamente en un 80% y su mortalidad va a ser baja de un 2 a un 4%. Esta mortalidad se va a relacionar más con las descompensaciones de enfermedades de base que tenga el paciente que con el propio sangrado. Y también vamos a ver que este sangrado de tubo digestivo bajo va a ser, suele tener un curso menos grave que el sangrado de tubo digestivo alto. También vamos a tener diferentes factores de riesgo, como que la incidencia es mayor en los hombres y también esta incidencia va a aumentar conforme la edad. También en la presencia de comorbilidades, porque como dijimos va a estar relacionado con la mortalidad. Entonces estos van a ser los 3 principales factores que van a intervenir en esta patología. Tenemos una clasificación que se divide en aguda, en crónica y en grave. En la clasificación aguda es menos de 3 días de duración, puede cursar con inestabilidad hemodinámica, anemia y o necesidad de transfusión sanguínea. En la crónica es cualquier hemorragia a través del recto con pérdida de sangre lenta o intermitente persistente. Y en el grave es un sangrado persistente dentro de las primeras 24 horas de hospitalización, con una necesidad de transfusión de por lo menos 2 unidades de concentrados de eritrocitos o un descenso del valor del hematocrito del 20% o mayor. Ahora continuaremos con la etiología del sangrado de tubo digestivo bajo, en las cuales vamos a encontrar a la diverticulosis, las neoplasias, las enfermedades perianales, la angiodisplasia, el divertículo de Meckel, la colitis, entre otras causas. Primero hablaremos de la diverticulosis, la cual va a ser una afección caracterizada por la aparición de pequeños sacos en el tracto digestivo. Esta va a ser la causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo y la forma más común de sangrado en este padecimiento va a ser la hematoquesia, la cual es el sangrado rectal de color rojo vinoso mezclado con las heces. Sugiere que la causa del sangrado está localizado en el intestino grueso o en el recto. La causa por la cual va a presentar sangrado la diverticulosis
va a ser por la erosión de los vasos que se encuentran en el cuello del divertículo. El 75% de los divertículos se van a localizar en el colon izquierdo, aunque va a ser más común que en los que se encuentren del lado derecho sean los que sangren. Como segunda etiología tenemos a la angiodisplasia, la cual es una malformación que causa dilatación y fragilidad vascular del colon. Las lesiones van a ser a menudo múltiples e implican con frecuencia el ciego o el colon ascendente. Va a ser considerada como la principal causa de sangrado gradual e intermitente y va a ocasionar entre el 3 y 12% de los sangrados de tubo digestivo bajo. La angiodisplasia va a estar relacionada con la edad avanzada. Por lo tanto, 2/3 de los pacientes que padezcan esta enfermedad van a ser mayores de 70 años. Predominantemente se va a presentar en el colon derecho, aunque afecte el tracto gastrointestinal de manera difusa, y sus tamaños van a variar entre 2 y 10 milímetros. El sangrado va a ser intermitente y recurrente en la mayoría de los casos. La tercera etiología que vamos a tener van a ser las neoplasias. Los tumores del colon, ya sean malignos o benignos, pueden estar asociados a padecimientos como la diverticulosis, los cuales los harán más propensos al sangrado. Va a ser raro encontrar tumores que van a causar sangrados por sí mismos, pero cuando llega a ocurrir, vamos a ver que el sangrado va a ser intermitente y va a estar oculto en heces. Como otra etiología tenemos a las enfermedades perianales. En este grupo se van a encontrar las hemorroides, las cuales se van a presentar como uno o varios nódulos que pueden ser asintomáticos, aunque pueden causar prurito en algunos pacientes. En ciertos casos de hemorroides externas trombosadas, el coágulo de sangre puede eliminarse de forma espontánea a través de una ulceración cutánea, lo cual puede provocar el sangrado. En las enfermedades perianales también tenemos a la fisura anal, que como su nombre lo indica va a ser una lesión en el canal anal, y la causa más frecuente va a ser por un traumatismo que va a ocurrir generalmente durante la defecación. Con mayor frecuencia se van a originar en el rafe posterior, esto debido a que el espacio subendotelial y el esfínter anal va a estar poco vascularizado. Los pacientes van a manifestar dolor, comezón y rectorragia. Otra etiología va a ser el divertículo de Meckel. Este va a ser un padecimiento congénito que por lo general se va a encontrar en las autopsias. Se va a localizar con mayor frecuencia en el intestino delgado y va a ser más frecuente que ocasione sangrados en niños. Va a ocasionar un cuadro clínico muy variado, lo cual puede hacer que se llegue a confundir con apendicitis, ya que también va a causar obstrucción, inflamación abdominal y puede llegar a provocar una peritonitis. Tenemos también a la colitis, la cual si es infecciosa va a ser ocasionada principalmente por la amibiasis, la tuberculosis, la disentería, Campylobacter o E. coli. Clínicamente, el paciente va a tener abdominal de tipo cólico y diarrea de característica sanguinolenta. Para el diagnóstico se debe realizar una historia clínica completa, incluyendo los hábitos intestinales, alimenticios, el inicio y la evolución del padecimiento. En la exploración física debemos ver el estado general del paciente, color y temperatura de la piel. En el abdomen buscar masas abdominales, descartar la presencia de ascitis, determinar dolor en alguna región específica y el tamaño del hígado. En la exploración anorrectal debemos determinar la presencia de hemorroides, de una fístula anal o de la presencia de masas. Debemos solicitar una biometría hemática, esto para determinar el estado hemodinámico del paciente, ya que algunos pacientes pueden presentar sangrados crónicos que no van a mostrar sangre en heces debido a que son muy pequeños. También se sugiere realizar una colonoscopia a todos los pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo, ya que nos va a permitir una visión directa
tomar biopsias y en algunos casos llevar a cabo el tratamiento. Se recomienda realizar la colonoscopia en los pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables para evitarles algunas otras complicaciones. Como otro método diagnóstico tenemos a la angiografía, la cual nos va a permitir localizar la hemorragia activa intestinal cuando la velocidad de sangrado es mayor a 0.5 mililitros por minuto. Va a poseer una sensibilidad entre el 30 y el 50% y su especificidad va a ser casi del 100%. La angiografía se considera el gol estándar en el diagnóstico de la angiodisplasia. Como otro estudio tenemos a la tomografía, el cual es uno de los estudios radiológicos con menos limitaciones y nos va a ayudar a permitir obtener imágenes de todo el abdomen y la pelvis en segundos. Permite la observación de la vasculatura abdominal en múltiples planos, lo cual nos va a ayudar a identificar la causa y la extensión de algunas alteraciones. Una de las desventajas es que no todos los hospitales tienen un tomógrafo, por lo cual su uso es limitado. También tenemos el estudio con videocápsulas. Nos va a ayudar a identificar el sitio de sangrado entre un 55 y 65% de los pacientes que se van a someter al estudio. Va a ser muy útil en los casos de diverticulosis y su principal contraindicación va a ser en aquellos pacientes que tengan marcapasos, debido a que las señales que emite la microcápsula pueden alterar el funcionamiento de este. Como manejo inicial debemos evaluar el estado hemodinámico del paciente. Esto preguntando si ha tenido mareos, confusión, somnolencia o pérdida de la conciencia, así como ver la palidez de la piel, su temperatura y evaluar la presión arterial y los pulsos. Debemos colocar una sonda nasogástrica en pacientes con hemorragia grave. La colocación de la sonda nasogástrica nos va a ayudar a recolectar un aspirado, y este aspirado nos puede ayudar a saber si la hemorragia se encuentra en el tubo digestivo alto o bajo. Si recogemos un aspirado hemático o en pozo de café, nos indicaría que la hemorragia digestiva es alta. Es recomendable retirar la sonda nasogástrica una vez de que hayamos comprobado el aspecto del aspirado. También es recomendable canalizar una vena periférica del paciente. Vamos a tener ciertos factores de riesgo que nos podrían decir si la hemorragia digestiva baja es grave, y estos factores de riesgo van a hacer que el paciente presente una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor o igual a 115 milímetros de mercurio, que haya presentado síncope, abdomen no doloroso, que la hemorragia tenga 4 horas la hemorragia en las 4 horas de la evaluación, que tenga el antecedente de consumo de aspirina o que tenga más de 2 comorbilidades activas. En aquellos pacientes va a ser recomendable la colocación de 2 vías periféricos que permiten una reposición rápida de la volemia. Y la reposición de la volemia va a ser con suero fisiológico, administrando un bolo inicial de 1000 a 2000 mililitros en presencia de signos de hipovolemia. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, va a ser recomendable la oxigenoterapia, una vía central, la colocación de una sonda urinaria, la utilización de fármacos vasoactivos, así como intubación e ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Si el paciente presenta una hemorragia masiva, debemos corregir los valores de fibrinógeno si se encuentran menor a 1.5 gramos por litro. La corrección se va a hacer con plasma fresco congelado. Si el paciente presenta trombocitopenia, o sea menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, se debe hacer una transfusión de plaquetas. En la política transfusional va a recomendarse la transfusión cuando la hemoglobina sea menor a 7 o a 8 gramos por decilitro. La transfusión de concentrados de Matías tiene que utilizarse solamente para la corrección de la anemia, nunca para la hipovolemia.
y aproximadamente un concentrado de hematíes va a aumentar el hematocrito un 3% y la hemoglobina la va a aumentar 1 gramo sobre decilitro. Esto aproximadamente. Como manejo de la anticoagulación y la agregación plaquetaria, se ha visto que aumenta las tasas de recidiva hemorrágica, pero en aquellos pacientes con complicaciones cardiovasculares va a disminuir la mortalidad de la hemorragia digestiva. En aquellos pacientes con alto riesgo tromboembólico se recomienda no suspender el tratamiento anticoagulante o antiagregante si no existe un riesgo vital. Si el tratamiento debe ser suspendido, se recomienda reiniciarse lo más precozmente posible tras la obtención de la hemostasia, preferentemente antes de que pasen las 72 horas. Como criterios de referencia vamos a tener solamente referencia de los pacientes si en la unidad médica no se cuenta con el equipo médico o de diagnóstico necesario para la atención de los pacientes, o si los pacientes ya presentan alguna complicación. En este caso debemos de referirlos a otro nivel.